Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hacía tiempo que no estamos aquí en Cosas que pasan en el siglo XXI. Y más en directo y más a estas horas. Hoy tal vez, pues bueno, es uno de los días, un día de arranque. Porque bueno, pues sí que es verdad que estamos en verano, tenemos más tiempo para poder ejecutar ideas y llevarlas adelante. Y este puede ser el primer podcast de muchos donde nos vamos a dedicar a hablar del tema de la discapacidad en general con distintas personas. Especialmente en estos programas vamos a tener abierto la comunicación para que podáis participar. Es una de las premisas de este podcast. Igual hoy no tenemos gente, no pasa nada, pero podría ser que alguien se quisiera animar a participar. El podcast de hoy, como tal, le hemos puesto un título un poco pues de esa manera, ¿no? Discriminados o solo ser discapacitados. Esto puede ir con segundas, con terceras, con cuartas o con la realidad, que son cosas que pasan en el siglo XXI y, como sabéis, siempre pues estamos pendientes de este tipo de cosas que nos pasan, porque al final es verdad y ya lo habéis oído en muchos episodios, parece que estamos en pleno retroceso de nuestros derechos, de lo que somos, personas con una discapacidad que cuando interesa a la sociedad se nos ve con penita de cieguito, de lo que seas, y cuando no, somos los más inteligentes y los premios Nobel. Y sin embargo, somos personas de carne y hueso que nos movemos, que trabajamos, que tenemos nuestra vida y nos encontramos con problemas que vosotros mismos, que seguro nos estáis escuchando, ya os hacéis la idea, ¿no? Tenemos hoy a Alberto Pinos de Más que Mascotas, por ahora en pausa, ¿no? Pero aquí está, Alberto Pinos. Hola, buenas noches. Pues hola José, encantado de estar por aquí contigo y con la gente que nos esté escuchando a través de por ahí, de todo el mundo. Pues sí, vamos a invitar a la gente a que nos escuchen. Podéis buscarnos primero en Spreaker como Cosas que pasan en el siglo XXI. En Skype, para poder participar, podéis hacerlo también como Cosas que pasan en el siglo XXI también. O por el mail de Gmail nos podéis buscar en Skype también como Cosas que pasan en el siglo, todo seguido, Cosas que pasan en el siglo, @gmail.com. Vamos a saludar en el chat por si alguien hay por aquí. Hola, buenas. Y ya con esto damos por comenzado el día de hoy. Bueno. Pues a ver, Alberto, ¿cómo crees que hoy debemos de empezar un poquito? ¿Alguien ya nos está diciendo algo por Facebook y demás? Sí, yo también acabo de mandarlo por ahí en mis Vale. redes. Pues, a ver, yo creo que un poco lo que hace que hagamos este pequeño programa en directo sobre el problema que está ocurriendo, yo creo que a nivel mundial, que no es focalizarlo en España, sino que también en otros países pues hay compañeros que tienen los mismos problemas, que es qué está ocurriendo con las personas usuarias de perros guía o de perros de asistencia, con el acceso a los lugares públicos o de uso público a los cuales uno tiene derecho según las leyes vigentes. En este caso hablo de España, que es donde vivimos. Realmente entre muchos usuarios hemos ido notando en los últimos tiempos que ha habido que ha retrocedido la cuestión del derecho que tenemos en cuanto a la ley que nos ampara, y que cada vez hay más casos de discriminación, problemas de acceder a espacios públicos, restaurantes, problemas en transportes públicos, sobre todo taxis, y bueno, y también en los aviones. Entonces, pues queríamos un poco hablar de esas cosas que están ocurriendo y de los problemas que representan a la gente que vamos con perro cuando nos ocurre algo así.
A ver, yo... podríamos, si quieres, empezar a desgranar poquito a poco. No necesitamos hoy agobiar, pero sí que la gente que nos estéis escuchando os deis cuenta por dónde vamos, ¿vale? Yo creo que como persona con discapacidad desde el 2000... desde el 1982, a pesar de que hemos tenido que luchar y las entidades que nos representan pues lo han hecho, lo hicieron muy bien en aquellos años, luchaban por reconocer nuestros derechos. España creó, en España se crearon muchas normativas, muchas leyes para tener nuestro respaldo, evidentemente. Voy, si te parece, a ese hilo, un poco, perdona, la primera ley se aprueba en el año 83, concretamente es el Real Decreto 3250, y es un Real Decreto en el que se pone de manifiesto el libre acceso a los espacios públicos y de uso público de las personas acompañadas de perro guía. Las personas ciegas o deficientes visuales acompañadas de perro guía. Luego, sí que es verdad, como quizá vayas a comentar, que esto se ha implementado también con leyes autonómicas o de rango de las comunidades, donde también se han incorporado otros perros que también realizan labores de trabajo como el perro guía. Esto en cuanto a la normativa del perro guía, pero estoy seguro que desde los... Yo no he mirado todavía la normativa, ya estoy recopilando todo lo que puedo, porque realmente lo que es necesario que demostremos es que desde esos años hacia atrás, que se tenía que hacer mucho esfuerzo. Correcto. ¿Vale? Hasta ahora, realmente, si pudiésemos medirlo, tenemos que decir que en los últimos años parece que hemos pegado un retroceso equivalente a lo que hemos conseguido en 3 décadas, ¿no? Exacto. Y sí que es verdad que ahora, en cuanto a la ley del perro guía, ya lo decías, o sea, es que, bueno, en ese momento era ley, pregunto, o ya era una norma. No, o sea, fue un Real Decreto. Cuando se aprueba un Real Decreto se hace ley, evidentemente aparece en el BOE. Luego la ley también, que sigue siendo ley igualmente, aplicada a los diferentes diarios autonómicos, que son como el BOE, pero en las diferentes autonomías, pues se ha legislado más ampliamente, pues como hizo Andalucía, como hizo Navarra, como ha hecho, han hecho casi todas las comunidades autónomas en base al perro guía, y algunas han dado un paso más adelante, pues como han sido Cataluña o Madrid, no sé, alguna más que se me puede escapar, en el cual se incluye, se incluyen a las 5 categorías de perros de asistencia, entre la cual está el perro guía, con los mismos derechos y demás. El problema es que, claro, como tú bien dices, José, venimos observando de un tiempo a esta parte, pues que ha habido un retroceso porque hay demasiadas denuncias, demasiados problemas, demasiadas situaciones que son muy desagradables y que se deberían de intentar parar de alguna manera. Bueno, no vamos a hablar solo del perro guía, vamos a ponernos como, pues por lo que conocemos de nuestro alrededor. A ver, por la experiencia, tú también llevas un montón de tiempo como persona ciega, entonces vamos a hablar un poco realmente de lo que igual recordamos, ¿no? De los años 70, yo nací en el 70 hasta acá, y sobre todo por ver qué cosas igual han cambiado o eran de esta manera que son ahora, o realmente ahora no son y antes no lo eran. ¿Me explico? Yo, por ejemplo, vengo de un pueblo pequeño, entonces, un pueblo pequeño de 8.000, 9.000 habitantes, ahora ya tiene 11.000, pero yo cuando vivía allí tenía, sí, aproximadamente unos 8.000 habitantes. Y evidentemente, el hecho de tener una discapacidad cualquiera en el pueblo era era una señal, era un estigma para siempre.
y te hablaban a tus padres, a tu alrededor, hablaban del ciego o del subnormal, me acuerdo, ¿no? Del subnormal a las personas que tenían discapacidad psíquica, síndromes de Down, etcétera. Y ellos eran subnormales, acordaros. Todavía recuerdo cuando se nos llamaba minusválidos y curiosamente en muchas webs relacionadas con la discapacidad todavía siguen con este término, que aquí en Naciones Unidas los derechos para las personas con discapacidad lo dejaron claro, ¿no? Pero aquí algún día Dani o alguien más experto nos va a hablar más técnicamente de esto, ¿no? Bueno, sí. Pero tú te acuerdas, o sea, ¿de dónde vienes tú? ¿Tú cómo viviste la discapacidad en el principio? A ver, yo mi infancia... No nos estamos lamentando, simplemente estamos enfocando, poniendo todo esto en un marco que nos sirva para comparar y como un retrovisor. Yo, circunstancias, me tengo hasta los 7 años en un pueblo también, en el cual pues no tengo ningún tipo de educación en ninguna escuela ni nada, hasta que, bueno, la familia se traslada a Barcelona, ingresó en un centro de la ONCE, que existía, un colegio muy pequeño, el Colegio de Esplugas, que algunos de los que andan por aquí pues recordaremos todos, y bueno, y es así donde desarrolló mi infancia hasta que llegó la época de la enseñanza media y donde ya empiezo a estudiar en un instituto integrada, o lo que entonces empezaba a llamarse enseñanza integrada, que era muy en ciernes todo porque, bueno, se empezaba prácticamente a principios de los 80, o sea que... Vale. Y en esos años, vale, o sea, tú, claro, tú vivías en otro ambiente, ¿vale? Porque en el pueblo sí que es verdad que es otro ambiente. ¿Y cómo te trataban? O sea, ¿tú qué oías de ti como persona con discapacidad? Yo tengo un antes y un después, que fue el año 83, donde yo termino mi educación general básica, que se llamaba entonces, en esta escuela de la ONCE, que era un microcosmos muy micro, porque éramos muy pocos alumnos y era un círculo pues cerrado, estábamos durante el día, comíamos, tal. Y mis circunstancias personales eran que yo prácticamente solo vivía la cuestión de la escuela. Yo no tenía amigos, yo no salía en mi barrio, yo estaba el fin de semana en mi casa, mis padres, pues bueno, lo hicieron como pudieron, pero en ese sentido, hasta que no llego yo al instituto, y ahí pues fue como una revolución, una catarsis. Sí, me encuentro absolutamente rodeado de mogollón de gente, de una clase que éramos todo el colegio de Espluga junta, metida en una clase con 6 clases solo del primer curso como esta, y claro, para mí fue un shock brutal. Lo que pasa es que tuve mucha suerte porque, bueno, yo la verdad que tuve muy buena acogida entre los compañeros, tuve muy buen ambiente y tuve suerte porque supongo que no es fácil, depende de dónde caigas, acoplarse a la normalidad en un centro no específico para ti. Claro. Pero, o sea, a nivel social, es decir, lo que tú recuerdas de la convivencia, por ejemplo, de tu familia, alrededores de tu barrio y tal, ¿eras Alberto? ¿Eras el ciego? ¿Eras la persona que tenía cierta... o sea, que por la discapacidad se te hacía un margen? A mí básicamente se me escondía a nivel familiar. A ver, que repito, que mis padres hicieron lo que pudieron, porque esto tampoco se aprende cuando a uno le toca. Entonces yo fui un crío bastante escondido de alguna forma, ¿no? O sea, no estuve muy socializado con el resto de gente. Sí, yo también recuerdo que cuando yo empecé con los problemas ya muy severos, yo ya tenía prácticamente 9 años, 8, 9 para 10. Y sí que es verdad que en el momento que entré en la ceguera hay un momento de catarsis tremendo, porque la gente, es verdad que se separa por
y es ignorancia pura y dura, porque no se le va a pegar ni nada, ¿no? Pero bueno, aún así, después de todo eso y de señalarte prácticamente con el dedo, Sí, sí. porque se nos señalaba, igual que se señala ahora, es Bueno, más sí. o menos, ¿no? O sea, si tú vas ahora perfectamente vestido de Armani con tu perro guía en el metro, eres mirado no por el Armani, ya te lo digo yo, eres mirado por tu perro, ¿vale? Correcto. Y el perro al final para nosotros es una señal de que somos ciegos, que no pasa nada, repito, que no estamos llorando, no estamos ni siquiera frivolizando ni nada. Queremos llegar a una conclusión que si no es en este programa llegará en el próximo o en otro, pero queremos buscar la conclusión, qué es lo que está pasando. Vale, entonces, por ejemplo, cuando estábamos estudiando, yo recuerdo en el PUE, ya pasé también como tú a los colegios internos estos de 11 y bueno, pues sí, ahí fue un shock todavía más grande, porque obviamente una persona que no tiene nada más que apego a la familia y a lo que eres, y encima con el shock de empezar a ser ciego, pues evidentemente te vas a un mundo emocional donde, bueno, pues la palabra convulsión es poco. Es tremenda, ¿vale? Y bueno, se puede. Mira, justo nos ponen en la música, ¿no lo estás oyendo? Unas gaitas. Y eso es Galicia, porque allí fue en Galicia. Pero bueno, fueron unos años donde podían decirse que medio buenos, porque obviamente pues vienes del momento trauma, pero sales. Y ya sales a la calle, ya estamos, por ejemplo, ya estamos hablando tú y yo por edad ya prácticamente de 18, 19 años, ya cuando esa normalidad, y estamos hablando de la década de los 80 y tantos. Sí, claro. Ok, Correcto. aquí ya los derechos ya se empezaban a pelear, ya se empezaba a oír el espacio que querían ganar las personas ciegas en este caso, que luchaban fuerte, y las personas con discapacidad física también, y todo el mundo, o sea, todo el mundo de la discapacidad. Sí, es una época también en la que en este país, que bueno, pues la ONCE ha sido una entidad de referencia, Ajá. para bien o para mal, pero lo ha sido. Esa época precisamente es una época en la que el altavoz social que tiene la ONCE es espectacular. Entonces, sí, lo recuerdo. evidentemente el ciego es alguien que salta a la sociedad, o sea que resalta, sí, resaltamos porque sí, empezamos como de repente. Yo recuerdo, yo esto os lo digo como persona que veía bien, y yo recuerdo ver a José Lomba, un ciego que vendía cupones allí en La Bañeza, de donde yo soy, y este hombre siempre iba gris, oscuro. Él tenía resto visual, pero aún así se sentía, o sea, se representaba lo que él era a través de cómo vestía. Y claro, yo siempre veía a un señor que pasaba frío para allá, para acá y tal, no había dónde meterse. Correcto. Y claro, eran unos momentos donde tú lo comparas ahora, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, pues tiene tela, tiene tela, porque dices, jope, bueno, pues esta gente estaban encerradas en su micromundo, no decían nada de derechos, estoy seguro, ni nada de esto, solo querían la normalidad de poder trabajar en algo que bastante era para los años 60 y 50. Mucha claro, gente... venían prácticamente de una posguerra muy dura, una Sí, época muy complicada, exacto. Una situación en la que prácticamente era un trabajo, pero que era un trabajo pues con muy poca remuneración, con mucho esfuerzo. Sí, es cierto. Vale, yo también entonces, recuerdo claro, yo lo recuerdo y que veía, ya os digo, veía perfecto, y a mí me llamaba la atención, es que era la única persona que era el ciego, ¿vale? Porque luego había subnormales, perdón por las palabras que estoy usando, de verdad, simplemente es porque quiero trasladaros a la época, eran subnormales, y luego estaba el cojo, el manco, el tartaja, y estamos hablando... Eran las etiquetas que se ponían. Sí, las etiquetas. Los hashtags. Los hashtags de aquellas épocas. Vale, bueno, entonces hemos entrado en los años 80, donde el impulso de la Organización Nacional de Ciegos de España, pues sí que lo hizo potentemente,
y lo siguió haciendo durante un par de décadas más incluso, y casi 3. Empezamos ya cuando la discapacidad, pues hubo un momento históricamente donde las personas ciegas representaban mucho económicamente y el resto de las discapacidades pues también querían estar, y es lógico y es normal. Y empezaron los derechos, a pedir derechos otros sectores de la discapacidad, cosa que me parece muy bien, y sobre todo se han ido unificando a través de un órgano político donde se representan todas las discapacidades, que es el CERMI, y desde ahí pues parece que todo esto pues va cogiendo fuerza. A nivel regulatorio, yo entiendo que las personas sordas, hace poco pues hablaba con una asociación de personas sordas y van también en sus derechos. Las personas con discapacidad física entiendo que también, porque cada vez se ven más rampas. Antes era bien difícil ver una rampa en un bordillo, acuérdate. Sí, no, eso es cierto. O sea, en ese sentido, afortunadamente se ha evolucionado bastante, por lo menos en las grandes ciudades. Yo creo que quizás los pueblos o los sitios más pequeños es más complicado, ¿vale? Por la inversión, no sé, o porque realmente no todavía, pero las grandes ciudades sí que está ese fenómeno. Se ha visto claramente, o sea, se ha implementado la flota de autobuses con accesibilidad en rampas, no totalmente, porque aún quedan que no, pero bueno, ha mejorado los vados con rampa. Pero en ese sentido sí, hay que decir que está mal. Y bueno, pues yo ya os digo, me estoy poniendo al loro más o menos en las regulaciones, en las normas, ya lo iremos desgranando poco a poco. Pero bueno, pues las décadas de los 80, pues la verdad que yo sí recuerdo lucha, entre comillas, me refiero, pues es la lucha donde se lucha sobre todo por los derechos de igualdad, y en los 90 se quedan forjadas aproximadamente, estamos resumiendo mucho. Sí, no, claro. Porque hay mucha tela, ¿vale? Correcto. Estamos en los años 2000 y bueno, ahora ya estamos en el 2016 y los hechos reales que pasan hoy en día, pues son cosas que yo no sé si pasaban antes en el siglo XX. Ahora, cosas que pasan en el siglo XXI lo refleja, porque yo, por ejemplo, no sé tú, yo tengo perro desde el 94. Y yo, en mi caso personal, moviéndome también mucho, solo denuncié un restaurante chino en el 98 y ya jamás he tenido ningún problema ni en taxis ni en nada. Desde el 98 hasta que llegué aquí ahora a Cataluña en el 2011. ¡Hala! Ya casi 5 años. Bueno, a partir de ahí ya puedo yo notar la degradación. A partir de ahí, del 2011. Sí, más o menos yo creo que la cosa está por esas fechas. Podemos poner ese calendario que tú más o menos has comentado. Yo creo que ha habido varios factores. Uno es que la gente, o sea, los ciegos, pues evidentemente cada vez nos movemos más. Pues es decir, la cuestión de movilidad, afortunadamente, pues hace que la gente pues viaje, que la gente pues participe de actividades, y que el ciego que era pues iba del trabajo a su casa, o de su casa al trabajo prácticamente y poco más, pues hoy en día no es así. La gente pues quiere participar de la sociedad en sus diferentes ámbitos, y eso está muy bien. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que eso parece ser que está planteando pues ciertos problemas, y a los usuarios de Ferrovías nos está planteando demasiados problemas. Entendemos que la cantidad, digamos, está llegando a un límite que no es soportable, porque sabiendo que la perfección nunca va a existir y que siempre vamos a tener algún problema, porque eso ocurrirá en cualquier sector o en cualquier historia, ¿vale? El 100% no, pero ya las denuncias, los problemas, las dificultades, los impedimentos que nos vamos enterando, sobre todo por los medios de internet, como son pues listas de correo, en fin, todas las herramientas de las redes sociales,
pues yo creo que ha hecho saltar un poco la alarma entre los usuarios. José, y tú lo sabes que has pasado últimamente bastantes, y otros compañeros, pues yo quizás no tanto, pero bueno, también problemilla, pero vamos, no ha sido de los que más, pero ha habido gente que últimamente pues ha tenido, y además varios problemas seguidos, que es muy Sí, frustrante. exacto. Muy frustrante. A ver, un momentito, que estoy escribiendo una cosa. Que Por me ejemplo, preguntan. hay otro tema que hemos de tocar, que es la cuestión, por ejemplo, la de las líneas aéreas, el problema que también se está dando ¿Mm? en la cuestión de viajar en avión. No, sí hay tela marinera. Mira, ahora que lo has tocado, pero ya os digo, lo vamos a tocar por encima hoy, porque la idea es que tengamos Sí. muchos episodios y que Sí. tenemos que hacer que esto suene. Correcto. Pero la última que hemos vivido mi mujer y yo hace poco en el aeropuerto de Barcelona ha sido de ponerte los pelos de punta. Estaba un señor que había tenido un accidente de trabajo, se había caído por el hueco de un ascensor y bueno, pues se había partido la lengua y se había quedado en silla de ruedas temporalmente, afortunadamente. Gente de mucho dinero, ella misma lo dijo y lloraba la señora. Dice, no entiendo por qué tengo que pasar todo esto. Ahora mi marido no se puede mover. Vengo con una hoja del doctor, del médico, donde se acredita que a mi marido no lo pueden sacar de la silla. Bueno, ya me lo han cambiado en el recorrido, desde la entrada, desde el arco, hasta casi el avión, 2 veces. 2. Es una persona que es discapacitada temporalmente. Uh-huh. Y ella decía, no entiendo, o sea, yo, si quiero, mira, nos llama alguien, Laura Lucero Márquez. Hombre, nuestra amiga Lucerito. Lo que pasa, no la puedo aceptar porque, a ver, ¿Añadir a la referencia? no puedo, no me deja. A ver, un momentito. Rechazar. Voy a ver si la encuentro por aquí. A ver, bueno, pues el tema es este. El tema es que has llamado tú, ¿no, Alberto? Sí, por eso yo creo que a mí no me está dejando. Claro, correcto. No, pero daría igual. Sí, daría igual. Entiendo que sí, pero pues cosas del... Es que a veces cuesta en el Skype. Pero... Bueno, el caso que me está... lo que estaba diciendo esta persona, en un principio, lo tenía claro. De verdad, estaba claro que ella decía, yo podía incluso pagarme un billete mejor y todo para ir más a gusto y todo, yo y mi marido. Y no había manera. Nos tratan como si fuéramos paquetitos. Yo no digo, sí. Cuidado, ellos, los trabajadores, nos lo dicen continuamente, denunciar, que nosotros estamos hartos de todo esto. Los protocolos, o sea, pero las los grandes protocolos compañías... están hechos en los años 70. O sea, es que son antiguos. Todo esto hay que revisarlo entero. No, aparte, y hay una cosa muy clara, y esto sé que va a sonar... pero es que es la realidad. Es decir, lo que no puede ser que solamente una compañía, la que tú quieras, X, de aviación o lo que sea, solamente esté interesada absolutamente en ganar dinero solo. Que está bien, que es normal, que es una compañía privada que tiene que ganar, pero señores, o sea, las personas se nos ha de tratar como seres humanos, no como prácticamente basura, como ha comentado José con este caso. Por ejemplo, lo que ha vivido una compañera en un vuelo de Roma a Barcelona, que la compañera Lucía, que me lo comentaba esta mañana, de un problema con la compañía Vueling, con un pasajero prácticamente llegando a las manos, que les quería pegar incluso porque la perra, por un error de la compañía, no les bloquearon el asiento del medio, iba con su marido y entonces pues ese asiento era para un pasajero, pero claro, no se podía poner con la perra.
él no quería atender las razones y cambiarse de sitio. Bueno, fue todo un show muy desagradable. Sobre todo el momento este de no te dejo entrar al local o tengo el problema en avión y te sientes vejado, te sientes discriminado, te sientes que te están, como ser humano, te están tratando de forma abyecta, vamos. Eso es lo peor. Y ves que tiene que venir la denuncia, que tienes que llamar a no sé qué, que si no estás con alguien vidente no te va a poder rellenar una hoja de reclamaciones si el señor policía o que venga no te lo quiere hacer. O sea, es una serie de circunstancias que realmente son bastante desoladoras cuando te toca una situación de estas. Porque yo le he comentado a José y a más gente, compañeros que tenemos perroguía, en este caso hablo del perroguía, ¿no? Ahora, que cuando te deja, o sea, cuando a mí no me dejan entrar, o sea, cuando yo no puedo entrar a un local porque dicen que el perro no puede entrar, es falso, pero te lo dicen, o sea, tú no estás dejando entrar a mi perro, no me estás dejando entrar a mí, porque mi perro y yo somos uno, somos una unidad, es parte de mí. Entonces, el problema pues es realmente a veces complicado de cómo poder y sobre todo, por ejemplo, cuando vas con un grupo de gente que a lo mejor no tiene perro guía y has quedado para cenar. El problema que también pues se está planteando con la gente que tú vas, porque ha sido pues a disfrutar de una noche y entonces pues el problema y no sé, todo esto debería de ser mucho más fácil y en el siglo XXI, como dice el episodio, ¿no? Que estamos aquí en este podcast, pues no deberían de pasar estas cosas. Ya, claro, pero a ver, ya le digo que el título, bueno, me ha salido del alma, lo he puesto así, pero no quiere decir que estemos en esto, ¿vale? O sea, no venimos a criticar, ni siquiera a llorar nuestro estado, ¿no? Ni nuestras penurias, no queremos eso. Queremos que con nuestra semillita que pongamos, buscar el qué está sucediendo. Correcto. Y sí, bueno, que algo y pasa, sobre algo todo pasa. También a los compañeros, y en eso hubiera sido bueno el concurso por aquí de la amiga Lucero, Sí, de países que no son el nuestro y que también pues tienen que decir, ¿no? Tienen que opinar. La gente que ciega en estos países, cómo están ellos viviendo la situación. sí, exacto. Vamos a pensar también una cosa. Sí que es verdad que ahora, en general, en los medios de transporte, bueno, hay muchos matices. Uno de ellos es que hay muchísima gente que trabaja, pues que viene de otras nacionalidades, gente nueva que ha entrado en el sector del taxi, por ejemplo, pues por la crisis y desconocen un montón de normativas, a pesar de que en los exámenes que se les hacen se lo ponen con fuego, por lo que yo tengo entendido, y así lo dicen muchísimos taxistas. Y bueno, pues podríamos un poco decir, vale, estos los medio perdono, ¿vale? Que no tampoco no los voy a perdonar, pero bueno, se perdonan. Pero lo que no es normal es que tengamos tantos problemas en los últimos 4 años. Eso no es normal. Y si entonces nos ponemos a pensar el por qué, pues puede ser esto, puede ser también que igual viajamos mucho más, porque tenemos todo al alcance. Es lo que hemos dicho al principio. Claro. Sí, la movilidad de los ciegos hoy en día, pues afortunadamente, por lo que comentaba, ¿no? Y cualquier otra persona. Bueno, yo no quiero ceñirme en las personas ciegas, porque somos un montón de distintas personas con discapacidad. Cualquier persona con discapacidad viaja más. Que antes era impensable que se moviese a coger un avión y irse al Caribe o donde sea, pues hoy en día se hace. Exacto. Porque es lo que tiene que ser, es la normalidad, es la integración. Se trata de eso. Pero entonces, amigo, ahí entramos en que ya nos hemos salido de esa especie como de camino que llevábamos y ahí empiezan. Y no significa que no existan leyes que protejan, porque las leyes están,
A veces quizá no demasiado perfiladas o no Hombre, demasiado... duras no O son, quizá, ¿eh? o quizá deberían de actualizarse, José. Seguro. Pero evidentemente la situación es verdad que en muy pocos años ha empeorado. Y, ¿Y tú crees que, por ejemplo, si muchas de estas cosas, las normativas, porque claro, en España es uno de los países con una regulación de los más grandes para las personas con discapacidad, y sin embargo, estamos continuamente peleándonos. Entonces, esto también es otro elemento para razonar, es otro apartado para dedicarle un ratito a darle una pensada. Yo estoy convencido, José, que si hubiese una campaña en televisión, que es el medio, porque es verdad que Internet también cada vez está tomando más auge, pero la tele en prime time sigue siendo un medio que llega a millones de personas. Si hubiese realmente interés por parte de quien lo tuviera que tener, el interés de hacer realmente una serie de spots, programas, llámale X, para mostrar la situación en general de personas con discapacidad, pero de forma normalizada. O sea, no como algo, oh, mira lo que puede hacer una persona en silla de ruedas. No, como algo. Yo creo que esto, la sociedad le llega seguro. Es decir, ganaríamos, pero muchísimo. Pero claro, para eso pues hay que invertir, hay que gastar dinero, porque una campaña de este tipo vale dinero y eso lo tendrá que hacer quien lo tiene que hacer. Ya. O quienes tienen que hacerlo. Y... a ver un momentito, ¿no? Que acaban de tuitear una cosa y me he despistado. Entiendo que lo que nos espera es decirle a las entidades que representan en general, pues que tomen esto de la mano. Y evidentemente, claro, por ejemplo, todos conocemos ya el famoso caso de Madrid, de Viviana. Hay cada vez las redes sociales, al tenerlas al alcance, lo vamos diciendo. Sí. Claro, esto es una realidad. Pero claro, me gustaría saber, y conforme vayamos haciendo más podcasts y la gente participe, podremos ver cuánto esto sucedía igual en los años 70, igual, o 80. ¿Cuánto hemos mejorado? ¿O cuánto hemos mejorado en regulaciones? Sí, pero en la realidad igual hemos empeorado. Claro, es lo que tenemos que tener, ese barómetro, ¿no? Habría que tenerlo, porque es verdad que en los años 70 no existían la comunicación que ahora podemos ejercer a través de un Twitter o de cualquier red social, que en el momento que a mí me pasa cualquier problema o a cualquier persona, ya pues envía un Facebook o a Twitter o a la red que sea y se está enterando mucha gente. Entonces, eso antes no existía, lógicamente. Pero bueno, no sé, yo creo que lo que yo he comentado antes, y si se hiciese unas buenas campañas en televisión como medio en el cual se llega mucho a la gente, se minimizaría bastante este problema. ¿Tú crees? Sí, yo lo tengo muy claro. Puedo equivocarme, pero creo que sí. A ver, cuidado, no es lo único. O sea, evidentemente creo que la educación y la divulgación de los diferentes aspectos de la discapacidad, pues pienso que hace mucho también. Es decir, cuando nosotros, en nuestro caso de usuarios de Ferrovía, nos llaman a una escuela para ir a hacer una charla a niños, yo creo que estamos poniendo una semillita para el futuro. Eso seguro.
porque eso está así de claro y está bien, ¿vale? Entonces, no es excluyente el que no se siga haciendo campañas de divulgación en menor escala o en sitios más concretos, pero una buena campaña en televisión que llegue a todo el país con los mensajes muy claros y las realidades, yo creo que eso hace que la gente lo comente y lo hable. Pues aprovechando esta música que está de fondo muy tranquilita. Que no se oye nada. No, tú no pero la yo oyes. yo no la oigo, ¿no? Yo estoy discriminado. Estás castigado. Vale. Creo que sería buen momento de meditar un poquito. Pues la voy a subir y vamos a pensar qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer ahora que el verano nos inspira, que estamos más ociosos? Podemos, como dormimos un poquito peor porque hace calor, pues a mí me gusta aprovechar el tiempo. Yo no soy de esos que se queda ahí parado. Entonces voy a aprovechar este verano para darle a la bola y sacar ideas, a ver qué podemos hacer. A ver qué se nos ocurre con esta música tan bonita, tan calmosa. Y que la gente que nos haya escuchado, pues que también pues opine, diga qué es lo que se podría tratar, de qué se puede hablar más o en lo que se puede incidir. Uh-huh. Lógicamente lo que tú has comentado, hemos hecho un pequeño esbozo de la situación. Yo creo que se deberían, si hacemos episodios más adelante o haces episodios más adelante, sí, yo en aspectos ya más concretos, en situaciones ya de aspectos más concretos, hablarlo. Bueno, por hoy yo creo que ya hemos dejado constancia de la senda que vamos a llevar. Tampoco vamos a dar más la lata con todo esto, pero sí, poco a poco lo iremos pidiendo, esa participación a través de redes, que entréis, que digáis, que traigáis vuestros testimonios positivos, los primeros, y los negativos si los hay también. Y que entre todos podamos dibujar un llámalo documento, un mapa de ideas, donde igual en el conjunto global de todos estos podcasts y esas ideas, igual las podemos enviar a alguien y que nos escuchen, ¿no? ¿Por qué no? Sería estupendo. Pues nada, buenas noches si nos has escuchado en directo. Y igual pues entramos en cuanto dé al stop en tu gestor de descargas y nos escuchas a lo largo de la semana, ya que se acerca el fin de semana. Cosas que pasan en el siglo XXI siempre se hace desde la calle la gran mayoría de las veces, y hoy pues ha tocado desde aquí, desde casita, con la caló, como dice mi amigo el sevillano, una caló. Y bueno, con buena compañía del señor Alberto Pinos. Pues gracias, José, por invitarme a estar por aquí, asomarme a la ventana de este pequeño huequecito para explicar lo que está ocurriendo, y hasta cuando quieras. Muy bien, os dejo con esta música tan calmosa. Adiós.